En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Lo que les digo al oído, propáguenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Al retomar nuestro camino ordinario, este proceso que nos va a ir llevando semana tras semana a ir pues descubriendo el proyecto de Dios para nuestra vida, arranca nuevamente en la semana número 12 del tiempo ordinario, que hoy nos presenta esta exhortación de Jesús a no tener miedo, a presentarnos como sus auténticos testigos, sin importar lo que esto pueda traer para nuestra vida. Y me parece muy oportuno arrancar nuevamente el tiempo ordinario con esta invitación a ser testigos de Jesús. Si algo está haciendo falta hoy en nuestro mundo es ser testigos, que haya más hermanos, más gente que esté dispuesta a arriesgar todo con tal de que Jesús sea más amado. Yo veo con mucha tristeza, créanmelo, que haya tan poca gente en el mundo realmente enganchada en este proyecto de salvación de Dios para los hombres. Veo poco interés en la mayoría, especialmente de nosotros los católicos, en ser un instrumento de la gracia de Dios para que más hermanos conozcan este proyecto maravilloso del amor de Dios para cada uno de nosotros. Y esto es algo que yo creo que tendríamos que cambiar, mis hermanos. Es triste ver que nuestro templo no se llene. Es triste ver que haya poco interés en tantísima gente en venir a la iglesia, que prefieran pues tantas cosas que hoy nos presenta el mundo, que sin ser malas, pues van actuando como ídolos, es decir, van atrayendo la atención de la gente y separándola de Dios. Es un proceso, como lo he visto con ustedes durante mucho tiempo, es un proceso lento que se ha ido llevando en la iglesia y que la ha deteriorado tanto al punto de que el 80% de nuestros católicos no vienen ni siquiera a misa. Pero eso no es lo más triste. Quizás lo más triste es que nosotros, los que sí venimos, no nos interesamos porque esto cambie. La gente no va a cambiar si nosotros no anunciamos, si nosotros no convencemos, si nosotros no atraemos a los demás. Y creo que el Evangelio de hoy es muy importante porque toca el centro de esta situación que hoy vivimos, el temor. Temor a que nos critiquen, temor a ser señalados, temor quizás a que no nos escuchen, en fin. Por otro lado, pues pudiera ser esa vergüenza de mostrarnos como verdaderos cristianos. Y hoy toca con una claridad muy particular el Señor el tema. Y por eso hoy quisiera tocar este tema con ustedes y ver cómo el Señor nos dice hoy 3 veces: no tengan miedo. No tengan miedo a la gente,
No tengan miedo a anunciarme, no tengan miedo a presentarse como testigos del Evangelio, no tengan miedo. Y yo quisiera que hoy esto se grabara en nuestro corazón. Si nosotros los que venimos a misa no hacemos algo, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a cambiar el orden de la sociedad? Si ustedes que están interesados en escuchar la palabra de Dios y que hoy vinieron a escuchar su mensaje, quiero suponer que ustedes creen en esto. Quiero suponer que ustedes tienen vida. Quiero suponer que el Evangelio ha transformado su vida y que no son como tantos que vienen a misa simplemente por cumplir. Porque si venimos solamente por cumplir, aunque estamos mejor que los que están afuera, quiero decirles que no mucho mejor. El Evangelio, mis hermanos, no es para escucharse. El Evangelio es para vivirse. El Evangelio tiene que ver con mi vida. Tiene que ver con la relación con mis papás, con mi esposo, con mis hijos, con mis empleados, con mis jefes, con mis vecinos. El Evangelio es un estilo de vivir, de pensar, de hablar. Es algo que tiene que ver con la cotidianidad, no simplemente con una actividad más de mi domingo. Si venimos simplemente por una actividad más de nuestro domingo, pues no varía mucho con aquellos que además o en lugar de venir a misa, pues van al teatro, al cine o al día de campo. Es una actividad del domingo. Pero el resto de su vida no tiene implicación, no transforma nada, no cambia nada, no significa nada. Y lo que no nos significa nada, pues ¿para qué lo comentamos? La persona que seguramente habremos oído los testimonios de la gente que nos dice, yo antes de conocer a Jesús era un borracho. Era una persona que maltrataba a mi familia. Mi casa estaba dividida y casi destruida. Pero desde que conocí a Jesús, mi vida cambió. Mi relación con mi esposa cambió. Mi relación con mis padres cambió. Toda mi vida se hizo maravillosa. Esa persona sí le sirvió el Evangelio. Para esa persona el Evangelio significa un cambio en toda su vida, en toda su estructura personal. ¿Para ti qué significa? ¿Una actividad más de tu domingo? Si estás en algún grupo, ¿una actividad más en tu grupo, en tu semana? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para ti venir a misa? ¿Qué es lo que te llevas de este lugar? Fíjense, me llama la atención que hay esta resistencia y pienso que es por estas razones que vengo diciendo. Hace unas semanas, con la idea de que el Evangelio se fuera, pues, adentrando en nuestro corazón, saqué las hojitas para que revisáramos en casa. La idea era llevarme una hojita el domingo y ver qué recordaba de la semana pasada. Tratar de ver qué de esto pues ya se había hecho parte de mi vida. Y empecé sacando 1000 hojitas. Después 500. Después 400, después 300 y siguen sobrando hojitas. Es decir, no nos interesa.
el Evangelio sigue quedándose aquí, en este lugar. Mientras que el mundo allá afuera se sigue sumergiendo en la violencia, se sigue sumergiendo en la desunión, en la desintegración, en la falta de relación entre los humanos. Porque nosotros, los que estamos aquí, quizás no todos, pero al menos algunos, muestran poco interés en esto. Poco interés en que las cosas cambien. ¿Cómo van a cambiar? ¿Quién sabe? Eso es lo que ha pensado la Iglesia por muchos siglos. ¿Cómo va a cambiar esto? Pues quién sabe. ¿Recuerdan las estadísticas que les di el día de Pentecostés? Hace 100 años estábamos a 1,000 millones de alcanzar la meta. Y hoy estamos a 5 millones de alcanzar la meta. ¿Qué vamos a hacer? Y no solamente es preocupante el que no alcancemos la meta, sino que hace 100 años las familias vivían mucho más integradas que las que viven ahora. Hace 100 años los muchachos pues tenían mucho más responsabilidad. No había tantísimas madres solteras. No había tantísimos divorcios. No habría tantísima violencia en nuestras ciudades. En la medida en que el Evangelio se drena de la sociedad, en esa medida la soberbia, el egoísmo y su promotor, que es el demonio, van tomando posiciones más fuertes en nuestro corazón. Lo cual termina pues destruyendo nuestra sociedad. Jesús hoy nos dice, hermanos, a todos, no tengan miedo. Porque este miedo nos paraliza, ha paralizado a la iglesia por siglos. Y no sé si solamente el miedo, pienso yo que es el desinterés, la verdad es que no sé ni qué. No sé qué pasa por el corazón de ustedes. No sé qué pasa en sus corazones cuando se van de misa. No sé qué pasa en sus corazones el resto de la semana. No lo sé. Me intriga. Me intriga saber qué pasa con el cristiano católico que escuchando la palabra de Dios no le hace caso. Me intriga saber por qué la misa es una actividad del domingo en la que solamente venimos a cumplir, sin mayor interés de que el Evangelio se haga vida en nosotros. Sin escuchar cuando el Señor, como hoy, te dice, no tengas miedo, te necesito. Si te avergüenzas de mí, me voy a avergonzar de ti delante de los ángeles de mi Padre. Pero no sé qué pasa en nuestros corazones. No sé qué pasa en el corazón del católico. Y créanme, hermanos, me intriga. Y sigo indagando con la idea de que una vez que encuentre qué pasa, pueda ofrecer una mejor solución, quizás una manera diferente de predicar. Quizás es que predico tanto y tan amplio que nos aburre y entonces a la mitad ya no oigo, ya mejor pues me espero por no ser grosero, pero aquí me quedo. ¿O será que se predica muy corto? ¿O será que no se predica? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer para que nuestro corazón cambiara? Para que hubiera un interés de parte de nosotros en escuchar y en poner en práctica. ¿Qué tendríamos que hacer para que naciera en nosotros el deseo de comunicar esta buena noticia? La noticia de Jesús en nuestras vidas. Quisiera decirles, hermanos, como decía San Pablo a Timoteo, no tengas temor. Quisiera leerles un par de citas de la segunda carta de Pablo a Timoteo,
La primera en el capítulo 1. Voy a leer los versículos del 5 al 8. Dice, porque me acuerdo, le escribe a Timoteo, porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro que tú también la tienes. Por eso te recomiendo que avives el fuego del don de Dios que te dio cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. No te avergüences, pues, de dar testimonio a favor de nuestro Señor. No te avergüences. No te avergüences de dar testimonio. Hermanos, deberíamos de sentirnos bien orgullosos de ser cristianos. Imagínense, el Hijo de Dios murió por ti y por mí, que no valemos nada. Deberíamos de sentirnos súper orgullosos de que Él nos haya invitado a participar de su familia. Deberíamos de sentirnos sumamente orgullosos en nuestra empresa, en nuestra escuela, en nuestro barrio, de ser cristianos. Deberíamos de hablar de esto a los demás y de sentirnos verdaderamente orgullosos de haber sido rescatados por Jesucristo. Y sin embargo se nos olvida apenas cruzando la puerta. Apenas cruzando la puerta del templo, la vida regresa a la normalidad. Como decía, ya les he platicado que uno de nuestros profesores, ahí uno de nuestros formadores en el seminario, hablaba del escalón mágico. Todos los templos están despegados de lo que es la calle, como un signo de separación entre la calle y lo divino. Siempre hay un escalón que divide al templo del resto de la ciudad. Y decía que es el escalón mágico. Cuando subes ese escalón, ¡ting!, entras al ámbito divino, a lo sacro, pero apenas lo bajas y se acaba el encanto. Ahí volvemos a ser nuevamente las personas ordinarias de la calle, con pensamientos de la calle, con objetivos de la calle, con intereses de la calle, sin mayor interés en la conversión y en el cambio de nuestra sociedad, esa sociedad en la que tú y yo vivimos, esa sociedad en la que hoy hay violencia, esa sociedad en la que hoy hay abortos, esa sociedad en la que hoy hay tantísimos problemas, incluyendo pues las situaciones que se viven en muchas familias, muchachas que tienen hijos que no están casados, divorcios al por mayor. Esa es la sociedad en la que tú y yo vivimos, pero parece que no nos importa. ¿Cómo creen que se van a acabar los divorcios, hermanos? ¿Cómo se van a acabar las madres solteras? ¿Cómo se va a acabar la violencia intrafamiliar? ¿Cómo se va a acabar toda esta injusticia terrible que hoy se vive en las empresas y en los gobiernos? ¿Cómo? Y la violencia te afecta a ti y a mí. Probablemente en tu casa haya situaciones ya de divorcio, de familiares cercanos, como puede ser nuestros propios hermanos o nuestros propios padres. Muchos de nosotros pudimos haber tenido o seguimos con el problema de la inseguridad, de que hayan o vayan a secuestrar a alguno de nuestros seres queridos. Muchos de los miembros de nuestra comunidad y de nuestra familia batallan para salir adelante en sus casas porque viven con sueldos bien raquíticos. Es realmente vergonzoso ver esas
tremendos caseríos que se construyen, hechos prácticamente de papel. Unas microcasitas que valen una fortuna para la gente, que se van a pasar los próximos 20 años pagando un cascaroncito de 2 microrecámaras con una micrococina. Esa es la sociedad en la que vivimos, hermanos. No sé si no se han dado cuenta. Y nadie hace nada para que se cambie. Nadie hace nada para que se cambie. Por eso San Pablo le dice a su apóstol, no te avergüences del Evangelio, no te avergüences del Señor. Más adelante, en el capítulo 4, un texto que yo creo me gustaría que lo pusieran en mi lápida cuando me muera. Dice, delante de Dios, el capítulo 4 inicia así, delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho. En otras palabras, en otros textos dice, te suplico que prediques el mensaje, que insistas cuando sea oportuno y cuando no lo sea, convence, reprende, anima, enseñando con toda paciencia. Este es el encargo de un hombre que ya se va a morir. Está preso ya en Roma y le quedan pues pocos días, pocos meses, no sabemos qué tanto tiempo, pero ya está en su última prisión. Ha llegado a la meta, lo va a decir un poquito más adelante en este capítulo. Se acabó su vida. Pero tiene un discípulo, Timoteo. Órale, compadre, por favor, no te pares, no tengas miedo, no te avergüences, échale ganas, hay que seguir la obra. ¿Y quién sigue después de Timoteo, hermanos? El padre Ernesto. ¿Y después quién? Después, ¿quién sigue después de mí? Porque se va acabando esto. Y las cosas siguen de mal en peor. Timoteo, échale ganas, predica, no te avergüences, no tengas miedo, Timoteo. Te van a perseguir, no importa, el Señor está con nosotros. Ánimo, adelante, no te agüites. Predica, anuncia, reprende con toda autoridad. Y eso es lo que hoy te dice a ti, los nuevos Timoteos. Lo que me dijo a mí antes de ordenarme, desde que empecé a abrir los ojos y dije, ¿quién va a cambiar esta sociedad? Señor, yo voy. Pero es una palabra dirigida a todos y cada uno de nosotros. A ti te la está diciendo hoy. ¿Cuántos años tienes? 14 años. A tus 14 años el Señor te dice, Timoteo, en esta carta se supone que tendría unos 16 o 18 años. Y a él escribe y le dice, órale, compadre, no te agüites. Predica, anuncia. Hay que cambiar las preparatorias. Hay que cambiar las facultades. Hay que cambiar toda una sociedad, hermanos. La hemos dejado que se pudra. Dice Jesús, ustedes son la sal del mundo. Y cuando usa esta expresión de la sal del mundo, es porque la sal se usaba para que no se pudrieran las cosas, porque no había refrigeradores. Entonces se salaban los pescados, se salaba la carne, para que no se echara a perder. Ustedes, nosotros los que estamos hoy aquí, somos los encargados de evitar que se pudra el mundo. Pero tristemente, dice Jesús, pero si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Ya no es sino para echarse en la tierra y que la gente la pisa. No sirve para nada. ¿Para qué queremos una iglesia de 1,000 millones de católicos que no sirven para nada? Nada más para venir a misa.
para cumplir una actividad más de mi domingo, porque soy un fiel católico y vengo a misa los domingos, pero no salas nada. Se echa a perder tu familia, se echa a perder tu sociedad, se echa a perder tu vecindario, se echa a perder tu escuela, se echa a perder tu trabajo, se echa a perder tu universidad, se echa a perder todo. No eres sal. Y te encargaron que fueran sal. Y entonces, ¿para qué sirven 1.000 millones de católicos? Para nada, para que los echen a la tierra y la gente los pise. Ánimo, Timoteo, predica. Anuncia, exhorta, no tengas miedo. Esta es la invitación de Jesús hoy al iniciar nuestro tiempo ordinario. Dice San Pablo, Filipenses 1:21, porque para mí la vida es Cristo y lo demás lo tengo por pérdida. ¿Para ti qué es? Son temas que tienen que cuestionarnos y que tienen que movernos. Para ti, ¿quién es Cristo? ¿Qué es Cristo? ¿Qué representa Cristo para ti? ¿Una actividad más de nuestro domingo? ¿Un personaje de la historia? ¿Qué representa para nosotros? Porque de esto depende el cambio de nuestra sociedad. Jesús no vino a decirnos que viniéramos a misa y que aquí ya con esto estaba todo muy bien. No. La iglesia fue desarrollando estas reuniones con la idea de que nos alimentáramos de su cuerpo y de su sangre, que escucháramos su palabra y que luego fuéramos a transformar el mundo. Vayan y hagan discípulos. Esta es la chamba. No tengas miedo. 3 veces lo repite hoy el Señor y este texto que escuchamos está referido a la evangelización. El que se avergüence de mí, el que no quiera predicar, el que no quiera hablar de mí, al que le dé ñáñaras y miedo, pues yo me voy a avergonzar delante de mi Padre. Hermanos, aguas. Serio el discurso de Jesús. Para mí, dice Pablo, la vida es Cristo y el resto es basura. Es decir, es alguien que se ha identificado, es alguien que se ha comprometido, es alguien que ha puesto su vida a favor del Evangelio. Él se dedica a esto como yo, pero no todos estamos llamados a hacerlo de tiempo completo. Pero todos estamos llamados a hacerlo según nuestra condición y nuestra propia vocación. Todos. La gente mayor, pero también los chavos. Todos tenemos esta misión, porque si no, va a haber más divorcios. Va a haber más violencia en nuestras familias. Va a haber más niñas embarazadas. Va a haber más injusticia en los gobiernos. El mundo se va a poner peor, porque no hay nada que contenga el corazón del hombre más que Cristo. El final del capítulo 7 de la carta a los Romanos, en donde San Pablo en esta carta a los Romanos dice que hay dentro de nosotros una fuerza destructora que nos lleva a hacer lo que no queremos. El final de este capítulo termina diciendo, versículo 24, desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Y dice, solamente Dios. Solamente Dios, hermanos, es el único que puede cambiar la situación en la que hoy vive nuestro mundo. Solamente Dios. Porque dentro de nosotros se mueve esta fuerza poderosa que destruye al mundo, que destruye nuestras vidas, que destruye las vidas de las familias y está en cada uno de nosotros. Y lo único que lo contiene es Dios, pero si Dios está ausente de la vida de la gente, entonces ¿quién lo contiene? Si solamente Dios lo puede hacer. Por eso es que Dios espera de ti y de mí una respuesta como la que le pedía Pablo a Timoteo.
Ponte las pilas, Timoteo, ponte las pilas. Hay que cambiar esta sociedad. Y la sociedad en la que vivía no era mucho mejor que la nuestra, ¿eh? La sociedad romana en el tiempo de Pablo estaba perdida. Y por eso se acabó, se extinguió el imperio romano. Porque llegó a la depravación en todas sus áreas, a la corrupción en todas sus áreas. No era muy diferente a la que vivimos hoy. Y si Pablo, sin internet, sin aviones, sin automóviles, sin radios, sin televisión, se animó a cambiar el mundo y los cristianos lo cambiaron en 400 años y eran un puñadito de personas, ¿qué no podríamos hacer nosotros hoy con aviones, con internet, con televisión, con radio? ¿Qué no podríamos hacer, hermanos? Pero nadie lo quiere hacer. Tiene miedo el mundo. No queremos presentarnos como auténticos cristianos, aguerridos, trabajadores del reino, que están cambiando una sociedad que se pudre por causa de la falta de sal en ella. Todo parte de esta identificación. Pablo no tiene miedo de presentarse como cristiano. Sí soy cristiano, ¿y qué? Para mí, la vida es Cristo. Y no me da vergüenza. Y no me avergüenzo del nombre de Cristo. Miren lo que dice en Romanos 1:16. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todos los que creen. No me avergüenzo del Evangelio. Sí soy cristiano, ¿y qué? Y por ser cristiano lo mataron, ¿y qué? Pudo haberse pelado, pudo haberse escapado, era romano, bastaba con tomar la actitud de los católicos del siglo XX y XXI. Calladito, te ves más bonito. ¿Y si hubiera escapado? No. Sí soy cristiano. Sí soy uno de sus discípulos. Y me encanta leer las cartas de los primeros mártires. ¡Qué coraje, hermanos! ¡Qué decisión! ¡Qué amor al Señor! Les valía queso morir. Eran hombres y mujeres que, niños, chavillos bien pequeños, que estaban dispuestos a morir antes que renegar de su Señor. Gente valiente. Gente que no se avergonzaba ni en su facultad, ni en su prepa, ni en ninguna parte de presentarse como un cristiano, ser diferentes. No tengan miedo, dice el Señor hoy. En 2 de Timoteo también nuevamente, regresando a esta carta que es verdaderamente un testamento maravilloso de San Pablo, pero en el capítulo 1, verso 12 dice, pero no me avergüenzo de ello porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él tiene poder para guardar hasta aquel día lo que me ha encomendado. ¿Qué me encomendó? Que predique. Pues adelante, ¿verdad? Timoteo, tú tampoco te avergüences, no te acobardes, predica, échale ganas. Hermanos, hay que echarle ganas a este rollo. Somos la sal. Somos los que tenemos que evitar que esto se pudra. Digo que se pudra más. Ya bastante podrido nos lo entregaron. Pero la cosa es que la velocidad en la que se pudre hoy es fantástica porque hoy tenemos una comunicación avasalladora. ¿Cuántos canales de televisión tenemos? Cientos. ¿Y cuántos de ellos animan la vida cristiana? Ni uno. Uno que otro, ¿verdad?
María Visión y EWTN y algunos otros esfuerzos que se hacen ahí, algunos de los hermanos separados. Pero hoy la comunicación destructora del mundo es avasalladora. Y nosotros haciendo tortillas, viendo el campeonato del mundo. Y no es que esté mal que hagamos tortillas, y no está mal que veamos el campeonato del mundo. Lo que está mal es que no hacemos lo que se nos pidió. Y por eso se pudre el mundo, se pudre tu familia, se pudre tu sociedad. ¿Qué es mi sociedad? Es donde yo vivo. Por eso me interesa que cambie. No me gustaría un día encontrarme en una balacera, no me gustaría que ninguno de mis sobrinos se divorciara, no me gustaría que todo esto que hoy vivimos se destruya. Ahí está mi familia y ahí está la familia tuya. O sea, no estamos hablando de cosas que ocurren en Venus y en Júpiter y en otras partes, o en Tombuctú. Esto ocurre en mi barrio, ocurre en mi familia, por falta de evangelio, por falta de predicación de parte de nosotros, por temerosos, por cobardes, porque no nos ha interesado transformar nuestra vida, nuestra sociedad. Quisiera terminar esta exhortación con unas palabras que están en Josué del Señor, muy semejantes a las que hoy hemos escuchado en el Evangelio. Josué es el encargado de la conquista de la tierra prometida. Y por eso me ha parecido bien terminar hoy con esta exhortación, porque además Dios usa en esta exhortación las mismas palabras, poquito más fuertes que las que escuchamos ahorita en el Evangelio. Escuchen esto, es el libro de Josué, Antiguo Testamento, para los que no se ubican. Josué, voy a leer los versículos, es capítulo 1, los versículos del 6 al 9. Dice: ten valor y firmeza, que tú vas a repartir la tierra a este pueblo, pues es la herencia que yo prometí a sus antepasados. Lo único que te pido, escuchen, lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza. Es decir, no te rajes. A rajarse a su tierra, compadre. Mucho valor y firmeza, y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él día y noche, para que hagas siempre lo que ésta ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Yo soy quien te manda que tengas valor y que tengas firmeza. No tengas miedo, ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. Este es el mensaje de hoy para ti que me estás escuchando. Esta es la palabra de Dios al inicio de nuestro tiempo ordinario. No tengas miedo, ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Si Dios está con nosotros, hermanos, ¿por qué temer? ¿Por qué no anunciar esta hermosa noticia que cambia la vida? ¿Por qué no atraer a nuestros hermanos al seno de la iglesia para que conozcan a Jesús? Para que se alimenten de este pan sagrado que da la vida. Para que el Espíritu Santo pueda morar con todo su poder en nuestros corazones. ¿Por qué no hacerlo? Anímense. Vamos a animarnos unos a otros. Que este tiempo ordinario sea un tiempo en el que nos decidamos a tomar en serio nuestra vida cristiana, a tomar en serio el compromiso que Dios ha puesto sobre nuestros hombros de ser el instrumento para que el mundo cambie. Si nosotros no lo cambiamos, hermanos, si la sal del católico sigue sin salar,
el mundo se seguirá pudriendo. Y el Señor, el día que nos llame a cuentas, así como nosotros nos avergonzamos de Él se avergonzará de nosotros en el cielo. Respondamos con alegría y compasión a este llamado, porque de esto depende no solamente la salvación del mundo, sino la estabilidad y el bienestar de todas nuestras familias. Alabado sea Jesucristo.